¿Estás por lanzar tu negocio o ya lanzaste tu negocio, pero las cosas no están saliendo como esperabas? El día de hoy vamos a platicar sobre aspectos fundamentales que muchas veces se omiten o se hacen a un lado antes de iniciar un negocio o cuando incluso ya está en marcha un negocio por distintas cosas, porque postergamos, porque no queremos ayuda, porque creemos que podemos solos. Y es muy importante que cuando estás en los negocios puedas tener mucha claridad y que sepas reconocer cuando necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento, en alguna disciplina. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca de estos aspectos que son fundamentales. ¿Qué es un presupuesto de resultados? Un presupuesto de resultados es una proyección que te ayuda a poder saber si vas a ganar, si vas a perder o vas a salir tablas. Esta proyección es un estado de resultados o un PNL, como tú le quieras llamar, en la cual refleja la información de tus ventas, tus costos, tus gastos y que te ayuda a identificar si vas a ganar o vas a perder. Esto es fundamental en los negocios porque muchas veces nos basamos solo en lo que haya de dinero disponible en una cuenta y eso no nos da la verdadera información de cómo va nuestro negocio. Esto es un termómetro que te ayuda a poder identificar. Cuando vas a planear un negocio, es importante que realices una proyección hacia un futuro, hacia un ejercicio que te permita tener visualizado lo que estimas que puede suceder con tu negocio. La siguiente pregunta, ¿cómo elaborar un presupuesto? ¿Cómo proyectar? Un presupuesto de resultados, también llamado forecast, es una proyección de tus ventas, tus costos fijos, tus costos variables, tus gastos fijos y tus gastos variables. Para poder proyectar tus ventas tienes que identificar una meta y tener claro cómo funciona la ciclicidad o estacionalidad de tu empresa. Es decir, en palabras muy simples, cuáles son las altas y bajas del sector en el que estás. Cómo y cuándo consumen los productos o servicios tus clientes. Si en este momento no tienes una respuesta clara, no sabes cómo consumen tus clientes, es momento que hagas una pausa y que conozcas el mercado para que puedas saber cuándo son mejores momentos que otros. Todos los negocios o prácticamente todos los negocios tienen altas y bajas. Tienes que proyectar tus ventas. No tus ingresos es tu cobranza. Tienes que proyectar tus ventas. ¿Cómo estimas que se va a comportar tus ventas a lo largo de un ejercicio? Mi recomendación es que lo hagas de un ejercicio, es decir, de enero a diciembre. ¿Por qué de enero a diciembre? Porque la vida cotidiana de las personas se hace por un año y por las estaciones, que en la cual hace frío, hace calor, llueve, etcétera. Y eso hace que se consuman productos y distintos servicios. Por eso es importante, haz una proyección que te ayude a tener un horizonte, que te ayude a saber que va a haber tiempos buenos, tiempos no tan buenos, etcétera. Hay que determinar los costos. Cuando hablamos costos y gastos variables, lo platicamos en otro video, tenemos que identificar cuáles son. Si nos dedicamos a vender productos, si nos dedicamos a vender servicios, tenemos que identificar plenamente cuáles son variables porque en el momento en que vendamos más, vamos a tener que pagar más. Y en el momento que vendamos menos, vamos a pagar menos. Por eso es importante que identifiques. Ahora, en el tema de los fijos, también lo hemos platicado, es sumamente importante tengas claro cómo y cuándo lo vas a pagar. Hacer esta proyección de cada cuándo se realizan los pagos, cada cuándo se tienen que realizar. Tienes que incluir ahí también el pago de tus impuestos, de tus obligaciones patronales. Si tienes alguna duda respecto a cómo debe funcionar, te aconsejo que te acerques a un experto que te ayude a identificar si tu negocio que está empezando no tiene obligación de pagar durante el primer ejercicio, si tienes que hacer una declaración parcial que te permita dar información, eh, qué sé yo. Entre otras cosas, tienes que acercarte para poder saber cuáles son las cosas, porque tenemos que pagar impuestos. Yo sé que a veces no nos gusta mucho esto, pero esto es un indicador de que los negocios se están pagando. No confundir los impuestos con las obligaciones patronales, que las obligaciones patronales son todo esto que tienes que pagar
por tener empleados. También es sumamente importante que lo consideres y acércate a algún experto que te ayude a poder identificar esto para que lo puedas proyectar. Y después llegues a identificar cuál es la utilidad que tengas en cada uno de los meses o la pérdida. Si dentro de esta proyección te da pérdida, no te asustes. Tienes que identificar que si esa pérdida viene junto con un mal momento, es decir, una baja en las ventas, es el momento en que los consumidores no están adquiriendo tus productos o tus servicios. Tranquilo, no pasa nada. Si esto sucede, lo que tendrás que identificar es si es eso. Analiza perfectamente si es correcto y vigila. No todo el tiempo se gana o no todo el tiempo se pierde. Por eso esta proyección te recomiendo que la hagas de manera anual, porque entonces vas a poder ver el mapa completo. Obviamente, cuando ya es andar esto, lo tienes que ir revisando y lo tienes que ir ajustando. Ah, y se me olvidaba. Dentro de esto tienes que considerar tu sueldo. Es indispensable que tú como emprendedor te asignes un sueldo. Un sueldo que vaya dentro de los gastos fijos, porque con ello podrás identificar que estás ganando por estar teniendo un trabajo, por desempeñar una actividad en tu empresa. ¿Cuánto te debes de pagar? También lo hemos platicado en otros videos, pero te debes de pagar conforme a lo que se paga en el mercado y también del tamaño de tu empresa. No puedes ganar lo que gana el CEO de una empresa triple A o que cotiza en bolsa porque tu empresa no ha llegado en ese momento. Al momento que inicias, seguramente harás una, dos o tres actividades. Sin embargo, tienes que asignarte un sueldo para que vaya creciendo la empresa y lo vayas considerando. Y con eso llegarás a esta utilidad o a esta pérdida y podrás empezar a tomar decisiones. Es sumamente importante, ya que a través de esto podemos identificar si el negocio es negocio, porque a través de esto lo que podemos identificar también es la rentabilidad. Es decir, la utilidad dividida entre las ventas nos da la rentabilidad del negocio. Y esto tenemos que aprender a medirla y a preguntarnos para quién trabaja la empresa. ¿Trabaja para los empleados? ¿Trabaja para el gobierno? ¿Trabaja para los bancos? ¿Para los proveedores? ¿Para quién trabaja? Tienes que aprender que el porcentaje que te dé un porcentaje positivo, es decir, que tener una rentabilidad no hace que tu negocio sea negocio. No tienes que tener no solo un número, sino que ese número debe hacer que justifique el negocio. Es importante poder identificar esto para poder saber hacia dónde va. No hay un dato específico que nos pueda decir, porque hay negocios que son de flujo, negocios que son de volumen, negocios que son atemporales, negocios que son temporales, etcétera. Cada empresa y sus circunstancias. Por eso es importante que vayas analizando y que entiendas el sector en el que estás para poder hacer cálculos de manera adecuada que te permitan, como lo hemos dicho muchas veces, tomar decisiones de manera correcta. Una vez que tú inicias de tu negocio o que estás a punto de iniciar tu negocio, la pregunta es, oye, ¿cuándo voy a recuperar esto? ¿Voy a recuperar esto? ¿O cómo mido la recuperación de mi inversión? Hemos platicado que debes desglosar qué cantidad requieres para poner en marcha tu negocio. Cuando tú haces la proyección de tu negocio, tienes que entender que la recuperación de tu inversión se va a hacer a través de la utilidad. Por eso es tan importante que tú puedas hacer una proyección adecuada y que a través de la utilidad sea capaz de recuperar lo que hayas invertido. Nada más que, ojo, no toda la utilidad representa una recuperación o no toda la utilidad te la puedes llevar justificando una recuperación. Es importante que entendamos que dentro de esto la utilidad sirve para varias cosas y tiene varios fines. La primera, sin duda, es reinvertir. Tenemos que saber que el dinero que ganamos lo tenemos que reinvertir. ¿Con qué finalidad? Que sigamos creciendo, que sigamos vendiendo y que a su vez sigamos ganando más. Y eso es muy importante. Por eso es importante reinvertir en las empresas. Otro de los elementos para los cuales sirve la utilidad es recuerda que paga el capital de los préstamos. Cuando tú pides un préstamo a alguna entidad financiera, eh,
el capital de los préstamos se paga vía utilidad, no se paga vía gasto porque no es deducible. Algunos te dicen que se pagará vía flujo, sin embargo, el flujo termina siendo utilidad. También la utilidad sirve para pagar todos aquellos gastos no deducibles. Cuando un gasto no forma parte de la empresa o no cumple con los requisitos fiscales que marca el gobierno, el SAT en México, ese gasto no lo podemos deducir. Por eso, ese tipo de gastos, pues alguien los tiene que pagar. ¿Y quién los va a pagar? Tu utilidad. Por eso es importante que tengas cuidado en eso y que sepas que todos los gastos no deducibles los vas a pagar vía utilidad. Adicionalmente, también hay una parte de tu utilidad que te debe de alcanzar a ti para podértela llevar, para poder recuperar. Y eso es lo que debes de considerar. Por eso no toda la utilidad debes de verlo de esa forma. Ahora, el tiempo para poder recuperar tu inversión siempre es relativo al tipo de negocio, al segmento, entre otras muchas cosas. No hay un tiempo esperado. Yo te recomiendo que hagas este análisis de cuánto tiempo te recupera, en cuánto tiempo recuperarías tu inversión para que puedas entender que esto es un compromiso para toda la vida, que es un compromiso a largo plazo, porque la intención de que pongas un negocio no es que lo pongas durante 2 o 3 años y después lo cierres, sino sea un negocio que vaya creciendo, que vaya evolucionando y que en muchas ocasiones va cambiando de cierta dirección, pero no con la intención de cerrar, sino de ir permaneciendo, de irse ajustando a las necesidades de los distintos clientes que vas teniendo. Por eso es importante, pero me queda claro que para muchos o para todos es importante saber si este dinero lo pongo, cómo lo voy a ir recuperando. Por eso te invito a que hagas estas proyecciones y estos análisis para que puedas tener una información mucho más clara y puedas identificar si realmente estás preparado para poder entrar a un negocio. Si ese dinero lo quieres invertir en este negocio o en el negocio que estás pensando, o mejor lo inviertes en algún otro instrumento de menor riesgo y que mayor tranquilidad, porque ser empresario, ser emprendedor es una tarea de tiempo completo. No puedes administrar tu tiempo, este tema, estos dichos que se dicen que tú trabajas lo que quieres, ganas lo que quieres, es una mentira. La realidad es que ser emprendedor y ser empresario es una tarea 24 horas, 365 días. Es importante que tengas claro que debes de tener como un compromiso total en esto, pero ten información, ten análisis de datos para poder saber cómo va tu empresa. Ahora, ¿qué pasa? Otra de las preguntas que sucede, que nos dicen o que me dicen es, oye, ¿qué pasa si el negocio no empieza a salir como yo quiero? Si las ventas empiezan a caer. A ver, cuando nosotros hacemos una proyección hacia un negocio, tenemos que considerar que nuestras cifras, nuestras proyecciones tienen que ser de manera conservadora. En muchas ocasiones he escuchado que tienes que hacer tres escenarios: un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario conservador. En la vida cotidiana empresarial, eso es un poco impráctico. La realidad es que el emprendedor muchas veces no tiene el tiempo ni el conocimiento para poder hacer esos tres escenarios. Me encanta la idea de poder hacerlos. Sin embargo, si te cuesta trabajo el poder hacerlo, yo te diría quédate con uno, con un escenario conservador. No un escenario pesimista, pero sí un escenario conservador. Un escenario conservador es entender que tu negocio no la va a romper de un día a otro, que puede ser muy bueno, pero que tendrá un tiempo y que tiene que ir creciendo poco a poco. Sin embargo, dentro de ese crecimiento habrá caídas, habrá cosas que tú tienes que ir midiendo. Sobre todo conforme vas adquiriendo más compromisos, vas contratando más personas, vas invirtiendo, tienes que tener análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si las ventas caen el 10%? ¿Qué pasa si no llego al 100, si llego al 90% de mi presupuesto? ¿Qué pasa? Cuando eso sucede, lo que hay que hacer es estos análisis, los cuales se denominan grados de apalancamiento, los cuales estos nombres, que tiene un nombre muy técnico, a mí me gusta llamarles multiplicadores, porque te ayudan a encontrar la relación de lo que va a suceder si bajan tus ventas, porque tiene que ver
con tus gastos fijos, con tus costos fijos y con el margen que tiene tu empresa. Todos estos elementos juegan para poder identificar qué le pasa a la utilidad de operación, qué le pasa a la utilidad antes de impuestos e incluso qué le pasa a la utilidad neta si bajan tus ventas. Por eso es muy importante que puedas hacer estos análisis, porque estos te ayudan a darte cuenta qué está pasando cuando el mercado se empieza a contraer, cuando empieza a haber situaciones que son ajenas a ti, que está pasando por crisis, como ya en otros momentos nos ha pasado. ¿Hasta dónde puedo aguantar? ¿Y cuáles van a ser estos impactos para que empieces a anticiparte y a tomar decisiones? Entonces, te invito a que si tienes alguna duda, te acerques con algún experto que te ayude a poder identificar. Para eso requieres que tu información sea clara, esté bien, porque de lo contrario no podremos realizar ningún análisis. Ahora, si tu pregunta es, ¿hasta dónde puedo llegar? Ese es tu punto de equilibrio. Tu punto de equilibrio te sirve para saber el piso o saber la línea donde a partir de ese momento tú vas a empezar a perder. Ese dato lo hemos platicado en algún otro video, pero es importante que siempre lo vayas actualizando y que estos análisis los realices para que vayas haciendo, vayas tomando decisiones. Recuerda, pensar positivo no te garantiza que te vaya bien, pero pensar positivo y hacer algo al respecto nos va a ayudar a mejorar nuestro futuro. Tenemos que hacerlo, tenemos que proyectarlo y también tenemos que asumir que no siempre nos va a ir bien, pero también no siempre te va a ir mal, porque las cosas pasan, pero tenemos que trabajar cotidianamente para poder hacerlo, pero con información, porque si no caminas en la oscuridad, vas caminando siempre pensando no vayas a pisar un hoyo, no vaya a haber un precipicio. Cuando no tienes información, cuando no sabes cuáles son las implicaciones, eso es lo que sucede. Cuando tienes información, tienes análisis, tienes datos que te ayuden a respaldarlo, es como si caminas en la oscuridad, pero ahora tienes una lámpara que te va ayudando a iluminar. Entonces recuerda, es sumamente importante que tengas esto. Hace un tiempo empecé a trabajar con una emprendedora que iba, o es más bien, puso una clínica de rehabilitación y fisioterapia. Cuando yo la conocí, ya tenía algunas proyecciones o ya tenía algunos datos para empezar. Ya tenía un lugar, ya tenía los elementos para poder dar este servicio, tenía una estrategia para poder vender. Cuando nos conocimos, me platicó de su proyecto y entonces analizamos lo que tenía. Y algunas cosas que nos dimos cuenta es que tenía una capacidad instalada que no estaba considerando. Es decir, cuántos servicios realmente podía dar. Otra de las cosas que no estaba considerando era su sueldo. Cuando yo le preguntaba, ¿por qué no tienes un sueldo? Me decía, es que pues yo como dueña no tengo un sueldo. Y yo le decía, ¿pero tienes alguna actividad? Sí, yo voy también a trabajar, voy a rehabilitar, entonces vas a tener un sueldo. Entonces es muy importante que podamos hacer. Entonces lo que hicimos fue hacer algo simple pero poderoso. Es decir, lo que hicimos fue hacer un análisis de su capacidad instalada, de cuántos servicios podía proporcionar. Y nos dimos cuenta que con estas proyecciones que teníamos, no le iba a alcanzar para ella asignarse un sueldo, lo cual era riesgoso. Y entonces apenas salía. Por eso reformulamos algunas cosas, cambiamos algunos modelos y empezamos a vender paquetes de rehabilitación por algún problema. Esto nos ayudó a tener mayores ingresos. Hicimos un análisis muy puntual de la capacidad instalada que tenía, cuidamos la agenda para que no hubiera horas muertas, para que hubiera la menor cantidad de horas que no se produjera. Hablamos con sus colaboradores, o bueno, diseñamos un programa de compensación variable para sus colaboradores en los cuales ellos se iban a motivar a trabajar más porque iban a ganar menos a través de comisiones por paciente atendido, lo que esto implicaba una menor carga a la empresa de gastos fijos. Eso le sumamos la parte de su sueldo y como resultado nos dio que la empresa no solo le daba para cubrir con sus gastos, sino también proporcionaba utilidad. El plan
fue que esa utilidad se fuera reinvirtiendo en ampliar la capacidad instalada, en innovar en nuevos servicios que le permitiera poder generar más negocios, mejor atención, generar programas de marketing que le ayudaran a que, a que las personas lo conocieran y adicionalmente a esto lo que hicimos también fue hacer un análisis de lo que estaba haciendo la competencia, cuánto cobraban, hicimos ajustes en precios y lo que nos trajo fue que los resultados de esta empresa fueron bastante positivos. Después de un par de años, esta empresa que ya está en funcionamiento está lista para abrir su segunda clínica. Con mucho éxito y con mucho orden hemos aprendido que si no hacemos un análisis adecuado, pues los resultados pueden ser fatídicos. Si no hubiéramos intervenido con este negocio, lo más probable es que su destino hubiera sido que la muerte como cualquiera de los otros negocios, a pesar de que sus servicios son extraordinarios, a pesar de que son grandes profesionales en lo que hacen. Sin embargo, hay que recurrir a personas que nos ayuden a complementar las actividades que nosotros realizamos. Nosotros no somos todólogos, nadie es todólogo. Tenemos que recurrir a las personas. Y entonces yo te invito a que como esta persona te acerques a algún experto para poder catapultar tu negocio al siguiente nivel. Para poner un negocio tienes que responder estas preguntas. Tienes que analizar si estás listo. Si después de ver este video te das cuenta que hiciste check en todas, te felicito. Adelante. Estás listo, estás lista para emprender. Pero si en algún momento te hizo ruido alguna de las cosas que dijimos, no comprendiste alguna de las cosas, no te quedan claras, te invito a que hagas una pausa y que reflexiones sobre lo que necesitas. Si tienes alguna duda, resuélvela. ¿Cuándo? El día de hoy, lo más pronto posible, porque esto te va a ayudar a poder poner tu negocio lo antes posible, poder emprender. Para poder tener una visión más amplia, te invito a que descargues el archivo que está anexo en este video o que te dejamos en la liga de este video, el cual te va a permitir saber cuáles son las fases y todas las cosas que tú tienes que hacer para poder emprender un negocio, lo cual tiene una visión no solo de un año, sino tiene visión de más tiempo para que te des cuenta todo lo que vas a tener que ir haciendo. Y si tienes alguna duda, por favor, contáctame y juntos seguramente vamos a poder hacer algo extraordinario. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y recuerda, la mejor inversión eres tú.